¿Me confirman si sí ven? Sí, profe, sí se ve Ok, bien. muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre el artículo tercero. La versión que se está utilizando ahorita tanto en USICAM y en la bibliografía que ellos manejan es la reforma del 1103-2021. ¿Sale? El artículo tercero sirve para todos, admisión, promoción vertical, horizontal, para todos los procesos sirve. ¿Qué dice el artículo tercero? Pues el artículo tercero nos habla que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, la Federación, Estado, Ciudad, Municipio, México, bueno, municipios de México, tendrá la obligación de garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se conforma la educación básica y está la educación media y está, bueno, ya ahorita en la nueva actualización se establece que la educación media y superior será obligatoria. La educación superior solamente viene establecida como que el Estado debe otorgar, digamos, los recursos, las posibilidades para que todas las personas estudien. Por eso las universidades públicas son como que lo primordial o lo esencial, ¿sale? Porque es obligación del Estado prestar esa situación, bueno, ese tipo de servicio. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia, más no se maneja que es una obligatoriedad. ¿Por qué? Pues porque ahí se entran en juego situaciones de crianza, de cómo son los núcleos familiares, donde se establezcan o digan que a lo mejor pues yo no quiero mandar a mi niño a temprana edad a la escuela y yo prefiero esperarme hasta el tercer año de preescolar. Y de acuerdo a la normativa que se establece en el artículo tercero y en la Ley General de Educación, pues debemos de mandar a nuestros hijos desde educación inicial hasta la educación media superior. ¿Sale? Que es pues, lo que se establece como obligatorio. Antes era nada más preescolar, primaria y secundaria, pero ya ahorita se agrega educación media superior. El Estado es quien se encargará de la Rectoría de la Educación, la que imparta además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Recordemos que anteriormente, bueno, cuando estamos en la escuela, siempre se nos decía, es que la educación es laica, la educación es laica, la educación es laica. Sí es laica, pero hasta cierto punto, ¿sale? ¿Por qué? Porque las vacaciones, ciertas celebraciones religiosas de los usos y costumbres de la comunidad, pues se respetan, ¿sale? Porque la mayoría la religión católica, digámoslo de esa manera, ¿sale? Sin embargo, en las escuelas nunca se les dice, vamos como en los colegios, a las 12 vamos a leer la Biblia o vamos a leer o vamos a hacer una oración a un Dios. Entonces a eso se refiere específicamente el área de gratuito, de laica, perdón. ¿Sale? Y lo gratuito, pues que no se establece una cuota mensual en la que se le pague los sueldos, sueldos a los maestros y se adquieran los libros de texto. ¿Sale? Hay que tener bien claro que muchas veces, y nos vamos a enfrentar ya cuando estemos trabajando, que los papás confunden el término gratuidad con el que no me van a pedir nada, pero está establecido en la Ley General de Educación que corresponde a los padres de familia pues dar unas aportaciones voluntarias las cuales ayudarán o coadyuvarán a la organización de la escuela. Entonces, cuando el papá dice que es que la educación es gratuita, porque lo dice en el artículo tercero, sí, pero también existe una parte que la complementa. ¿Sale? La educación se basará en el respeto intrínseco de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos, la libertad, la cultura de la paz, la conciencia y la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, valores y la mejora continua de los procesos de enseñanza. ¿Sale? Y esto último, ¿cómo lo hace? Pues por medio de los concursos, por medio de las capacitaciones constantes que nos hacen a nosotros los maestros, ¿sale? El Estado priorizará, pues, el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ¿sale? Para que, ¿por qué? Porque se supone que son el punto o el eje articulador de todo el proceso educativo. Los niños están al centro, ¿sale? Bueno.
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para el cumplimiento de objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros y sus funciones docentes, directivas y de supervisión. Corresponderá a la federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios de educación previstos en este artículo. Muchas veces nosotros nos confundimos o no conocemos, mejor dicho, que dentro del artículo tercero está lo que están viviendo ustedes, el proceso de admisión, donde se establece las características del proceso, donde se establece, donde se respalda el proceso de admisión que ustedes están por llevar. No nada más se centra en la educación como tal, sino ya de algunas modificaciones o ajustes que se les han hecho, se le han hecho al artículo tercero, estamos involucrados ya los maestros a nivel de nuestra preparación y nuestro compromiso, que esos aspectos nada más antes estaban en la Ley General de Educación. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, lo que les acabo de mencionar. El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente de manera especial a las escuelas normales en términos que disponga la ley. Por eso, cuando en la sesión cero, la sesión de la semana pasada, donde estuvimos viendo los puntajes que se nos otorgan, pues a los maestros que egresan de escuelas normales, pues tienen nada más por egresar de ahí 15 puntos de manera automática. Y a los que egresan de otras instituciones privadas o particulares, se les otorgan 10. Los planteles educativos contribuyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos de la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Al fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 2, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal de toda la República. ¿Esto qué quiere decir? Pues no depende digamos, de la Secretaría de Educación de nivel federal, ni de la Secretaría de Educación a nivel estatal, pues determinar al 100% cómo son los planes de estudio, sino que de acuerdo al color que se encuentra en la presidencia a nivel federal, es quien determinará cuál es la pauta a seguir en el proceso educativo. Por ejemplo, ahorita estamos con lo de la nueva escuela mexicana, que es lo que el presidente actual Andrés Manuel determinó. ¿Qué va a pasar cuando llegue otro color? Digamos que ahora llega alguien del PAN o del PRI, del que sea. A lo mejor a él no le gusta. Y él está facultado para cambiar el plan y programas y ejercer el que él tenga, ¿sale? Y es ahí donde nosotros los maestros que estamos frente a grupo, donde estamos aprendiendo constantemente, actualizándonos, pues entramos en un conflicto porque apenas estamos aprendiendo uno, ni siquiera lo alcanzamos a dominar y ya nos lo están cambiando. Y eso genera un problema porque nunca hay una continuidad en el proceso educativo. Pero en el artículo tercero se establece que el Ejecutivo Federal es quien determinará cuál es la pauta a seguir en el proceso educativo o en el sistema educativo nacional, ¿sale? Proceso que a lo mejor debieran mantenerlo al margen. ¿Por qué? Porque pues cada cambio de color, cada cambio de partido va a ser un nuevo sistema educativo, un nuevo plan de estudios, de acuerdo a la intención que tenga ese presidente. Entonces, es ahí una situación compleja, pero está reglamentada, bueno, está sentada en el artículo tercero, ¿sale? Eh, para tal efecto, bueno, para considerar el nuevo plan de estudios, se dice en el artículo tercero que considerar la opinión de los gobernantes, de los gobiernos de las entidades federativas y diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Hace, no sé, 3 años, 4 años, no recuerdo bien,
cuando estaban hablando sobre la nueva escuela mexicana, estuvieron visitando estado por estado, pero eso se tornó a tintes políticos. ¿En qué acabó? En que se hacían las reuniones y acababan en golpes, donde se hacían las reuniones y había más personas simpatizantes del PRI y todo lo mandaban al carajo, no servía. Entonces, realmente, por esos cambios que se dan constantemente en el sistema educativo, pues estamos batallando, porque no hay una continuidad en el proceso. Entonces, y dirán ustedes, ¿y qué caso tiene que responda a eso si yo sé que mi parte real, pues está distante de eso que se maneja en los objetivos? Pues resulta que nosotros en los exámenes, en las evaluaciones, debemos de contestar con el deber ser, no con lo que pienso, no con la realidad, no con lo que yo sé de manera vivencial. ¿Con qué vamos a responder? Con lo que dice la ley, con lo que dicen las normas, con lo que dicen los acuerdos, con lo que ya está establecido de manera escrita. Es algo que, por ejemplo, genera a veces conflicto, porque pues mentimos realmente, ¿sale? Porque nos dicen, ¿cómo se les hace a la nueva escuela mexicana? Pues bien, y ya. Pero resulta que no está bien porque no impacta realmente, pero a final de cuentas, si nos hacen una evaluación más como este proceso que es para admisión, pues tenemos que responder con el deber ser como establecen las leyes y normas, ¿sale? Es algo que no debemos de olvidar siempre. ¿Ok? Los planes y programas de estudios tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectura, escritura, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, todas las materias, ¿sale? Que con los planes y programas nuevos que estamos analizando en estos días, pues cambia. Pero mientras que no cambie eso en el artículo tercero, nosotros seguimos contestando lo mismo, ¿ok? Porque recordemos que ya no se manejan por materias como tal. Entonces, ya es diferente. Pero mientras que no esté publicado en el artículo tercero, sigue todo igual. Eso hay que también entenderlo. Puede haber modificaciones, puede haber actualizaciones, pero si UCICAM nos dice contesta de acuerdo al artículo tercero y más, si nos pone el link de dónde lo vamos a descargar, tenemos que contestar con eso, ¿sale? Porque ya pasó, me pasó hace 3 años en el proceso de promoción horizontal, donde había maestras de educación especial, donde ellas tenían un documento ya actualizado, pero UCICAM dijo, este documento no me sirve, yo quiero el anterior. Y con base en el anterior les hicieron las preguntas. Entonces es algo raro, sí, pero se supone que UCICAM ya tiene su examen de admisión hecho desde diciembre. Entonces, pues ya está hecho el examen. Si hacen modificaciones, pues ya no es muy conveniente realizar algún tipo de ajuste. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, Yo profe. creo que no, profe. Ok, muy bien. Pues gracias por responder. Dice ahora, se garantizará por el artículo 24 la libertad de creencia, lo que les mencionaba ahorita, que también pues debemos de entender que las personas tienen libertad de creencia y establece el artículo 24. Dicha educación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa, ¿sale? Y ahí es donde en ocasiones pasa que personas que son testigos de Jehová, bueno, porque me ha pasado eso directamente, dicen, yo no le voy a saludar, yo no voy a hacer el saludo a la bandera. Pero resulta que también esa parte de no hacer el saludo a la bandera es un acto de ilegalidad, porque establece que nosotros como maestros y como ciudadanos de México debemos de tener como honorabilidad y respeto a nuestro símbolo patrio, que en este caso es la bandera, y por lo tanto tenemos que hacer ese saludo por ser simplemente mexicanos. Entonces ahí es donde a veces entramos en choque. Lo que dice el artículo, las libertades que se dan y las situaciones donde se contrapone esa libertad excesiva y donde abusamos algunas personas. El criterio que orienta a esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Esta parte de los criterios, si lo están leyendo ahí en la hoja, en el texto que les mandé, está en la hoja 2, y si no al rato lo checan. Eso no, nos lo han preguntado, he hecho exámenes 5 veces y 5 veces me han preguntado eso.
que cuáles son los criterios, o con base en los criterios de la educación, en los que se orienta la educación, eh, ¿en qué se basa para hacer las modificaciones? Ah, pues en el progreso científico, la lucha contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Y esa es pregunta de examen, ¿eh? Ahora, además será democrático, considerando que la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en la constante mejora económica, social y cultural del pueblo. Será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Contribuirá a mejorar la convivencia humana, será equitativo, por lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno de derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades sociales, socioeconómicas, regionales, de género, de acceso, de tránsito y permanencia de los servicios educativos. Y esta situación del inciso E, bueno, lo estaré checando, se genera también un conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos los contextos de diversas escuelas, más si la mayoría es que está todavía trabajando, bueno, que está estudiando todavía en la normal. Cuando observan, cuando platican con sus compañeros, los contextos de sus escuelas son bien diferentes, ¿sale? Escuelas donde tenemos todas las posibilidades, internet, cañones, televisión, toda la infraestructura esencial la se cuenta, y escuelas donde ni cañón, ni internet, ni luz, es más, ni luz tienen. Y sin embargo, dice el artículo tercero que será equitativo y que a todos les repartirá las mismas posibilidades. Y eso sabemos que no es posible. Entonces, ¿qué contesto? Pues lo que dice el artículo tercero, no lo que yo opino, sé o he vivido. ¿Sale? Y es ahí donde a veces generamos como que un choque entre lo que yo sé, entre lo que yo veo y mi experiencia personal. ¿Sale? Sí. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones para que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en el carácter alimentario. Por eso hace años había las escuelas de tiempo completo, donde se priorizaba o se focalizaba regiones, escuelas o sectores de una misma ciudad donde se ejercía o se daba el servicio de alimentación, el cual pues beneficiaba a los niños que por escasos recursos, por complicaciones personales o simplemente por el contexto, pues se les otorgaba un alimento. ¿Por qué? Porque no podían lonchar o tener acceso a él. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural, basado en el respeto, promoción, preservación del patrimonio histórico y cultural. ¿Qué es esto? Pues Maestro, dígame. está avanzando en sus diapositivas. No, todavía no. No, perdón. No, no se Gracias. preocupe. Dije, es que como no veía el apunte, dije, ay, no, me perdí. No, Gracias. no estoy avanzando. Así está. Ay, güey, permíteme que se me descargó la compu. Espérame. Listo, ya. ¿Qué dijo? ¿De dónde saca tanta información? No, pues que a la izquierda estoy leyendo también el documento y las anotaciones que yo hice y lo que ya me acuerdo que se dice, va. Por eso ya no está anotado como tal. Bueno. Está preguntando la maestra. Mm, Aquí está. Es que me perdí.
Dice aquí, será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades de los educandos, con base en los principios y accesibilidad que realizan ajustes razonables y se implementan medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Y volvemos a lo que les digo. Hay ocasiones en las que esto no se cumple, pero en el examen tenemos que responderlo al 100%. Simplemente algo, un detallito bien sencillo y que a lo mejor en su práctica les ha pasado, donde hay alumnos que son zurdos y sin embargo no hay escuelas, no hay butacas para niños zurdos. Entonces pues está todo el niño torcido. ¿Sale? Esos pequeños aspectos son inclusivos también. Entonces, ¿qué pasa? Pues no están ahí, no existen. Y sin embargo, el niño tiene que buscar la manera de adaptarse. También uno como maestro, pues darle las herramientas o tratar de buscar las herramientas que le permitan, pues, trabajar de manera más sensata. ¿Sale? Eh, Será intercultural, promoverá la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Esto como lo vemos trasladado en nuestras escuelas, independientemente del contexto en el que está o la colonia en la que está, la escuela acepta alumnos de la colonia más problemática o más marginal que tenga la ciudad y los acepta sin ningún problema. ¿Sale? Igual un niño en la joro de una colonia acá rembombante, pues por X o Y razón está en una escuela de las orillas. Entonces, igual lo aceptan, igual será inclusivo, igual tendrá que interactuar con personas de diferente contexto probablemente, pero pues se supone que va a haber una convivencia armónica, ¿sale? Será integral, educará para la vida con el objetivo de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que le permitan alcanzar su bienestar. Será de excelencia. Será de excelencia entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. ¿Sale? Recordemos o tengamos en cuenta que será de excelencia no quiere decir, que el concepto será de excelencia no quiere decir que todos los alumnos tengamos que entregarlos con 10. ¿Sale? No, se supone que todos los niños con base en sus necesidades, características, estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje tendrán un avance de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a lo que ellos pueden alcanzar, de acuerdo a los estudios y a lo que nosotros vemos durante el diagnóstico y la cotidianidad. Entonces, a eso se refiere de excelencia, ¿vale? Porque dice, después mejoramiento integral constante, ¿sale? Entonces ahí es donde nosotros denotaremos que los alumnos irán avanzando de manera constante. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Ya les comenté hace ratito, gratuita se refiere a que no pagan los salarios de los maestros. Sin embargo, en la Ley General de Educación establece que deben ayudar a mantener la escuela, a la infraestructura. ¿A qué? Pues lo que hacen en toda la mayoría de las escuelas, hacen la cooperación para la barda, para un piso, para comprar butacas, para enjarrar salones, para pintarlos, ¿sale? Entonces a eso se refiere esa parte, sí es gratuita, pero los salarios de los maestros y los libros de texto, esos están dados, ¿sale? Así como el mantenimiento de la luz y los salones, o sea, ya están dados las butacas. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanista y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que se derive de ella, para lo cual deberá promover recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en términos que establezca la ley. El Estado otorgará y reiterará el reconocimiento de la validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. También esta parte dijeron, pues eso mejor no me interesa o no me hace mucha mella. El proceso pasado de promoción horizontal, esa es una pregunta que a todos nos hicieron.
que cómo se podía incorporar una escuela particular a la Secretaría de Educación. Entonces, las respuestas era que quién le daba la autorización, dónde se establecía, cómo le hacía. Entonces, esta parte también pudiera ser una parte de una pregunta. En mi experiencia, en lo que he investigado y conozco, existen bancos de preguntas, ¿sale? Y ese bancos de preguntas, pues a veces para los tres procesos, admisión, promoción horizontal y vertical, son la misma pregunta. Entonces, casi se estudia lo mismo, ¿vale? Entonces, pudiera ser que ustedes respondan una pregunta y a lo mejor su papá, un conocido, la respondió promoción horizontal o promoción vertical. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen en el párrafo cuarto. ¿Cuál es a qué se refiere de las escuelas particulares? Pues encaminados a respetar los planes y programas de estudios vigentes por la educación. Y las escuelas particulares, ¿qué hacen? Agregan sus propios conceptos, sus propias materias, sus propias cosas, pero siempre y cuando respetando lo que se establece en los planes y programas de estudio. Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán fines, sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con sus principios que se establecen en este artículo. ¿Y qué más dice? Pues nada más, aquí ya se establece que las escuelas de educación superior, específicamente en las universidades autónomas, tienen la capacidad de gobernarse a sí mismas, determinar sus planes de estudios, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo primordial de la educación, ¿sale? ¿Quién establece ese objetivo primordial de educación? Pues el gobierno federal, el Ejecutivo Federal en ese momento, ¿sale? Por eso, no sé si se han fijado que cuando hay cambio de color de partido, de gobernador, pues se hace una bandada de cambios en las universidades, en la UAS, en las universidades autónomas de los estados. Se cambian directores, se cambian subdirectores, se mueve personal ahí adentro. ¿Por qué? Porque tienen la autonomía suficiente de mover esas o de realizar esos ajustes. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que todos aquellos que las infrinjan. ¿Esto para qué? Porque no, el hecho que se nos dé autonomía o se les dé autonomía, no quiere decir que ellas puedan hacer de manera unilateral lo que a ellos se les antoja, sino que hay reglamentos, normas, sanciones que se deben de ejecutar. ¿Y quién es quien se encarga de verificar que se cumplan? Pues el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público, descentralizado, con autonomía ética, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con la personalidad jurídica y patrimonios propios, no sectorizado al que le corresponda. ¿Qué es esto? Pues existe el Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación, es un organismo, se supone, independiente de la Secretaría de Educación, que se encarga de evaluar, canalizar, identificar, hacer ajustes, modificaciones, todo lo que tenga que ver para mejorar, como su mismo nombre dice, mejorar la educación, el servicio que se está otorgando. ¿Cómo lo hace? Pues por medio de exámenes como Mejoredu, por medio de hace tiempos de Planea, se me fue otro tipo de examen que se hacía hace tiempo. Y también comparan los resultados de los exámenes de PISA, que esos exámenes pues son internacionales, donde se determina y se ubica que México es de los últimos en matemáticas y Japón de los primeros en matemáticas. Y se supone que ellos analizan y detectan cuál es el problema y realizarán pues las actividades pertinentes para que esas necesidades que se mostraron pues las corrijamos. Ese es el Sistema Nacional de Mejora Continua y esa es su función. Por eso dice no sectorizado, con
recursos propios, porque se supone que, digamos, es un auditor del plan de estudios, pero que lo subsidia el mismo gobierno, que el gobierno federal es quien determinó cuál era el plan de estudios de hacer. Entonces, si se fijan, es como una enredadera que a final de cuentas vamos a donde mismo. No quiere decir que sea diferente o que sean personas externas totalmente, sino que dependemos de la misma situación o del mismo presidente o del mismo gobierno. ¿Vale? Entonces, pues, dicen por ahí, México pues está bien raro en eso, mordidas, apalancamientos, situaciones medias extrañas que no dejan que fluyan ese tipo de situaciones. ¿Vale? Realizar estudios, investigaciones especializados, evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional. Es lo que les acabo de decir, que eso se encarga el Sistema Nacional de Mejora Continua. Determinará los indicadores de resultados de la mejora continua de educación. Dice, pues entonces como en los resultados de evaluación salieron mal, en lectura, vamos a mandar los libros del rincón, un paquetito a cada escuela. ¿Cuántos libros nos mandamos por escuela? 4. Muy bien, ya con eso abatimos el rezago en la lectura. Eso es lo que hace el Sistema Nacional de Mejora Continua. ¿Sale? Así funciona. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto y que entiendan cómo funciona? Porque eso también es pregunta de examen. ¿Por qué? ¿Quién determina si está bien o está mal la educación? ¿El gobierno, los padres de familia, la secretaría o el Sistema Nacional de Mejora Continua? Pues la respuesta es el Sistema Nacional de Mejora Continua. ¿Sí? Establece los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. Emite los lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de gestión escolar. Propone mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federales de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas de la materia. Sugiere elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como la educación inclusiva y de adultos, lo que les acabo de decir. Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. Se supone que constantemente este es el órgano que le dirá al gobierno, al Poder Ejecutivo, ¿sabes qué? Está mal lo que estás proponiendo, hay que modificarlo y va a decir Andrés Manuel, pues yo tengo otros datos y va a seguir todo igual. Pero la función del Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación es ser el árbitro, el juez y dar los resolutivos necesarios para mejorar la educación. La ley establecerán las reglas para la organización y funcionamiento de los organismos para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federales y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. El organismo contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. ¿Y esto qué es? Pues es cómo funciona el sistema educativo, el Sistema Nacional de Mejora Continua. Está formado de una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. La junta directiva será la responsable de la conducción, planeación y programación, conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos de los organismos al que se refiere este artículo. Se integra por 5 personas que durarán en su cargo 7 años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Volvemos a lo mismo. Caemos en el vicio de la política y olvidamos un poquito el objetivo que es la mejora continua de la educación, pero así es como está manejado. El Consejo Técnico Educativo asesorará a la Junta Directiva en términos que determine la ley. Estarán integrando por 7 personas que durarán en su cargo 5 años en forma escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores con el voto de 2/3 partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes,
la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. Las personas que integran la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo de modalidad educativa. Y es aquí donde personas como Silvia Smelker, Frida Díaz Barriga, donde personas de ese calibre son las encargadas o los responsables de formar esos consejos técnicos de educación y formar la junta directiva y a su vez pues estará a cargo del Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación. Pero dijeran, pues ¿cómo los proponen? ¿O cómo yo puedo solicitar ser una persona de esa? Pues es por política. Entonces, pues es lo mismo, pero más barato. Aquí la diferencia es que son personas que están preparadas al 100%, no como nuestra secretaria de Educación Nacional en este momento, pero son personas preparadas al 100%. Además, deben acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, no haber sido dirigente en algún tipo de partido político o candidato para ocupar un cargo de elección popular. ¿Sale? El organismo al que se refiere esta fracción contará con un consejo ciudadano honorífico integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las atribuciones, organizaciones y funcionamiento de dicho consejo. La obligatoriedad de educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y las locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en los términos que la ley señale. Asimismo, proporcionará los medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Aquí esta parte es bien importante, la que menciona la obligatoriedad de educación superior corresponde al Estado. Y recordemos que la educación preescolar, primaria y secundaria es obligación del Estado brindar el servicio, pero de los padres de familia, pues mandar a los niños a ese servicio. Y la educación inicial, digamos, está en pausa porque pues a lo mejor implica otras situaciones ahí de crianza, entonces no se hace tan obligatorio, pero se sugiere que vayan. Entonces, educación superior corresponde al Estado. Al Estado corresponde pues, que asistan, que vayan, que se le otorgue el servicio, ¿sale? Entonces, hasta ahí sería lo correspondiente al artículo tercero, que pues en realidad está muy chiquito. ¿Sale? Es decir, desperdiciamos mucho tiempo. No desperdiciamos mucho tiempo. Hablamos sobre situaciones específicas que a todos nos interesan porque vamos a participar en el proceso de admisión. Y es un tema el cual pues debemos de tenerlo bien revisado. Y van a decir, pues así son todos. No, la ley general, lo que corresponde a educación básica, son como unas 80 hojas. Entonces, pues mucho. Empezamos por algo muy sencillito. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo, profe, Dígame. ahorita que ya revisamos lo que es el artículo tercero, Ajá. pues ya sí vi los errores que tuve en el simulador. Ajá. Entonces, ¿ese lo podríamos hacer nuevamente o ya no? Así No, se sí. quedaría. No, usted lo puede hacer las veces que sea necesario, por eso ahí tiene el link. ¿Sale? El link Ok. ahí lo tiene, igual si lo necesita me lo pide y se lo vuelvo a mandar sin ningún problema. Igual los resultados ahí van a estar. Igual ahorita vamos a hacer un jueguito donde vamos a utilizar poquitos conceptos de los que vimos. Igual las dos actividades van a estar a su disposición a la hora que ustedes quieran o necesiten hacerlo, no hay ningún problema. Ok, gracias, profe. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada. Bueno. Al parecer todo bien. Ok, muchas gracias. Permítanme, estoy sacando el Kahoot. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. El archivo que nos mandó creo que son 6 hojas. Ajá. ¿De ahí está sacando las preguntas o vienen de algún otro tema o algo así? De algún otro artículo, Ajá. perdón. No, nada más es de ese artículo y son algunas preguntas son sacadas de la forma en la que se redactan las preguntas del examen, ¿sale?
Porque el examen que ustedes van a realizar no le van a decir, ¿qué dice el artículo 3º en la fracción 7? No, le van a presentar situaciones específicas donde usted tendrá que contestar con con la visión o con el conocimiento del artículo 3º. ¿Sale? Son situaciones de caso, situaciones donde, con base en el artículo 3º, el maestro regañó a Juanito porque no le saludó la bandera. ¿Está correcto? ¿No está correcto? Y si está correcto, ¿por qué? Y si no está correcto, ¿por qué no? Y es donde nos evaluarán si conocemos bien el artículo 3º. Ok, enterado, profesor. ¿Sale? Entonces, esa es la manera en que nosotros nos van a realizar nuestras preguntas del examen, con base en situaciones. No es un examen de conceptual donde se nos diga, responde al artículo 3º, responde a la Ley General de Educación, responde al artículo 4º, 14, el 84, 89. No, son situaciones que se nos van a plantear y tenemos que responderlas desde la visión del artículo 3º o del documento que se nos indica. Por eso, entre más información tengamos de ese documento, es muchísimo mejor. ¿Sale? Entonces, a esas preguntas así fueron. ¿Listos? ¿Otra duda, pregunta? Nada, bueno. Aquí en el chat les voy a dejar ese link, que es un Kahoot, para que se vayan registrando y podamos comenzar con esa actividad. ¿Sale? Van a ser, quiero 11 preguntas. No me acuerdo. Sí, son 11, ya no son 28, ya están suaves, ya son más sencillitas y vamos contra reloj, entonces pues vamos a contestarlos. Ingresan, por favor. Aquí yo voy viendo si van ingresando, no necesitan descargar la aplicación ni nada, lo pueden hacer sin descargar nada. ¿Quién levantó la mano? ¿Por dónde, Dígame. ¿Por dónde lo envió, perdón, profesor? Aquí en el chat de la reunión Meet. Aquí está, Ok. ¿sale? Profe, ¿cuál link es? Porque son varios. El último, donde dice Kahoot. Igual ahorita se los voy a mandar aquí al grupo de WhatsApp para Ujú. que los tengas. Es que me estaban llegando muchos WhatsApp, estaba piti, 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 piti. Por eso. Ahí está, ya para que lo chequen y lo puedan revisar y lo puedan contestar. ¿Vale? Nada más que se cargue. Ok. Ya llegó Mirza Ochoa, María Stephanie, Leo, Daniela, Ricardo, María Guadalupe, Arlet, ¿es Osvaldo o Oswaldo? Porque tengo un compañero de trabajo que se llama Oswaldo. Monse, Alondra, Laura, Es Oswaldo, profesor. Osvaldo. Sí, es que dice el maestro, así lo escribe como usted y dice, no, es que yo me llamo Oswaldo. Ya, pues es Oswaldo. Pues bueno, Ajá. así dijo. Ya está. Ok. Bueno, estamos aquí 15. Faltan por ahí algunos. Si no, vamos a contestar. Vale, entonces, dejen, comparto. Chelo, Melissa, ya están. Voy a dejar de compartir esa pantalla y voy a dejarlos ahí para que se concentren en lo que estamos haciendo ahorita y podamos realizar la actividad de la mejor manera. ¿Sale? Permítanme. Listo. Rosalía. Y vamos a empezar.